Jóvenes, continuando con el trabajo de investigación, como corresponde a este capítulo 1, que es el planteamiento del problema. En la sesión anterior habíamos visto la descripción del problema. Ahora vamos a revisar lo que corresponde a formulación del problema de investigación, el planteamiento de la pregunta de investigación. Además, tenemos en una segunda parte lo que refiere al uso de las normas de Vancouver para la redacción de las referencias bibliográficas y para las citas, ¿no? Y que tanto en el marco teórico, en esta descripción del problema también, ¿no? En todo lo que refiere a colocar la autoría, ¿no? de esa información, ¿no? que hemos buscado para colocar en el trabajo de investigación, ¿no? en este proyecto de investigación. Veremos la formulación del problema, cómo es que se estructura este problema de investigación, cómo es que debemos realizar o hacer o plantear la pregunta de investigación. Vamos a ver también algunos ejemplos. Vamos a ver ejemplos también que no corresponden, ¿no? Vamos a comparar aquí cuál es la mejor manera de realizarlos y cuáles podrían ser los errados. Además, vamos a revisar lo que se refiere a las normas de Vancouver. Bien, continuando con la estructura para elaborar el plan de trabajo de investigación, seguimos con el capítulo 1, ¿no? El planteamiento del problema. La clase anterior habíamos visto la descripción de la situación problemática con esos tres aspectos que debemos tener en cuenta cuando redactamos esta descripción de la situación problemática, que es el diagnóstico, el pronóstico y el control del pronóstico. ¿Bien? Habiendo ya revisado información debida para poder describir la situación problemática, es que ahora nos toca desarrollar, ¿no? Vamos a aterrizar aquí ya con la formulación del problema. Es aquí ya que surge cómo es que voy a hacer la formulación del problema, ¿no? Al igual que en la sesión anterior, siempre ¿no? Siempre hay incógnitas en que, cómo es la manera que voy a desarrollar. Cada grupo ahora se organiza, mi grupo tiene que ser el grupo de 4, estos grupos de 4 van a comenzar a trabajar, ya han iniciado con la elección de su tema de investigación, han elaborado esa parte de la descripción de la situación problemática, y ahora tienen que elaborar la pregunta de investigación, ¿no? La formulación del problema de investigación. Entonces, estas dudas, ¿no? ¿Qué debo colocar? ¿Cómo es que debo empezar a redactar esta formulación del problema? ¿Qué componentes o qué partes? ¿Cómo es la estructura de esta pregunta? Pero lo primero que se tiene que hacer, ¿no? es empezar a recoger la información y ver en qué tiempo lo voy a realizar también, ¿no? Pero para esto, ¿no? Muy importante es que tengamos el tema de investigación y tengamos el problema. Normalmente cuando uno formula un problema en un proyecto de investigación, lo primero que tenemos que ver o concebir, ver qué idea es lo que vamos a investigar. Pero cuando el investigador se propone hacer un problema de investigación, cuando se propone hacer un proyecto de investigación, entonces debemos desarrollar una idea, ¿no? Debemos convertir esta idea en un problema de investigación científica. Por lo tanto, es muy importante empezar
a conocer, ¿no? o tener esa lluvia de ideas que les había comentado la sesión pasada, tener el tema bien claro para poder ya realizar lo que era la definición del problema y así lo que se refiere a la formulación de la pregunta de investigación. Entonces, esta formulación de preguntas tiene que ser un enunciado, de que debe estar redactado a manera de enunciado en forma de pregunta, ¿no? En forma de pregunta, o sea, con signos de interrogación. ¿Acerca de qué cosa? De un hecho real o de un fenómeno concreto, o sea, de lo que vamos a investigar, ¿no? De qué es lo que queremos buscar, qué es lo que queremos lograr luego con esta pregunta. En la formulación del problema que elegimos prácticamente va a ser en términos de forma ya más operacional, la que va a permitir luego de manera adecuada sustentar, ¿no? Sustentar a través, habiendo ya, puede decir, habiendo ya elaborado esta pregunta, vamos a sustentarlo de forma ya sea teórica o metodológica. Es decir, que esta interrogante que se plantea en un primer momento acerca de este hecho real o de este fenómeno concreto, nos va a permitir de establecer las relaciones, ya sea, o describir o establecer relaciones de variables, ¿no? Además, podemos decir que el carácter ya sea cualitativo o cuantitativo que se le dé al estudio de investigación es conveniente, ¿no? Es conveniente y es importante y es que debe existir esta formulación del problema de investigación. El tipo de pregunta que plantea el investigador va a definir, ¿no? Si este tiene este carácter, este estudio de carácter cuantitativo o cualitativo. En una investigación, por ejemplo, cualitativa, se puede decir que es más pertinente hacer una serie de preguntas como por ejemplo en lo que se refiere al aspecto cultural, al todo un proceso social, por ejemplo a realidades colectivas. Es un poco más subjetivo a diferencia de un estudio cuantitativo, ¿no? Para poder también elaborar esta formulación de la pregunta de investigación. El investigador necesita o requiere adoptar un pensamiento más que esté más orientado hacia el descubrimiento que hacia la comprobación, ¿no? En el caso de un aspecto dirigido más a la parte cualitativa. En cambio, un estudio ya cuantitativo, ahí sí, ¿no? Más hacia al descubrimiento, a la comprobación. Bien, entonces hay una serie de condiciones que debemos tener presentes para poder redactar esta formulación de problemas. Una es que exista o no, o se exprese aquí en esta redacción la relación entre las unidades de análisis y una o más variables. Cuando hablamos de unidad de análisis o unidades de análisis, o sea, el grupo de estudio, la población de estudio, de personas, de pacientes, objetos, etcétera, ¿no? Bueno, se trata de otro tipo de investigación. Y debe existir esa relación entre las unidades de análisis y las variables o variables.
Además, debe estar formulado claramente en términos concretos y de forma concisa. ¿Sí? No debe ir a la deriva, o sea, no puede desorientar, ¿no? En vez de darme una dirección para poder tener al final mis resultados. Es porque a través de la formulación del problema, el investigador va a esperar responder y resolver el problema que se ha planteado desde un inicio. Los problemas entonces, mediante esta pregunta interrogativa que formulamos prácticamente, va a estar precisada por estos enunciados y que va a implicar, ¿no?, la posibilidad de realizar la prueba empírica. Entonces, aquí podemos señalar la estructura del problema de investigación, ¿sí? Hemos dicho que es una fórmula indagatoria en la cual se va a redactar una pregunta interrogativa. Podemos decir, ¿no?, ¿cuál será? Podemos empezar con el pronombre de ese verbo, ¿cuál será? ¿Qué relación existirá? ¿Qué diferencia existe? Y se complementa con toda la unidad de análisis, ¿no?, y las variables de investigación, ¿no? O sea, ahí solamente está empezando el pronombre y el verbo. Nos faltaría completar con lo que se refiere a las unidades de análisis, a la relación de las variables de estudio. Entonces, esta unidad de análisis, como les había mencionado en un momento, son las personas, objetos, fenómenos sobre los que se desea conocer algo, ¿no? Aquí tenemos a los adultos, a niños, a gestantes, ¿no?, adulto mayor, pacientes, etc. Y continuando con la estructura del problema de investigación en cuanto a la formulación de la pregunta, aquí tenemos además a la relación que debe existir entre esas variables, la presencia de las variables en la formulación del problema, además la dimensión temporal, es decir, el periodo de estudio en el cual se va a realizar la investigación, ¿no?, el año, ¿no?, el año, y la dimensión espacial, qué ámbito, en qué lugar, ¿no?, dónde es que se va a realizar el estudio, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces la unidad de análisis, las variables. Estas variables que ya conocemos, hay dos tipos de variables según su naturaleza, que pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿sí? O digo variables, son enfoques de estudio, sino variables de estudio que pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿sí? Estas características van a ser medidas, van a ser valoradas para poder encontrar ciertos resultados, ¿no?, y dar respuestas a objetivos de investigación que nos vamos a plantear posteriormente, ¿sí? Aquí entonces tenemos toda la estructura de la formulación del problema, ¿sí? Decimos que es un enunciado en la cual va a estar redactado en forma de interrogación, debe contener el pronombre, el verbo y además las variables, las unidades de análisis, la dimensión espacial y terminamos con la dimensión temporal. Entonces, en primer lugar, es necesario que se tenga presente que si no hay una buena
descripción o de la situación diagnóstica del problema de investigación, no vamos a poder lograr una buena formulación del problema. Es así que no se va a poder realizar o continuar con la investigación, no vamos a poder proseguir con la elaboración de los objetivos, con la elaboración de las hipótesis, si es que esta formulación de problema no me garantiza que podamos lograr posteriormente, ¿no? O que se pueda comprobar posteriormente y lograr una respuesta, ¿no?, a nuestro problema. Entonces, pero para poder formular, aparte de tener presente que este planteamiento de problema o este diagnóstico que se ha realizado, ¿no?, lo que hemos realizado la semana pasada, y teniendo presente que después también prácticamente es muy importante porque nos va a permitir delimitar prácticamente nuestro problema, ¿no? Y además debemos conocer las partes de esta pregunta de investigación. En muchas oportunidades esta formulación de pregunta de investigación, esta formulación de problema lo confunde con todo lo que corresponde al planteamiento del problema. Ya hemos visto, inclusive está separado como un capítulo en la cual se tiene que ver la descripción del problema, se tiene que ver los objetivos, se tiene que ver esta formulación de problemas, pregunta de investigación, se tiene que ver las hipótesis, la justificación, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, si no ocurriera todo esto, es que no podemos, ¿no?, realizar una buena formulación de problemas, no vamos a poder entonces plantear los objetivos más adelante y luego las hipótesis. El objetivo, si ustedes plantean muy bien esta formulación de problemas, automáticamente ya tenemos resuelto el planteamiento de los objetivos, que es una clase que vamos a realizar. Bien, entonces mucha ayuda, el cual debamos tener mucho cuidado en la elaboración, ¿no?, o en la formulación del problema de investigación. Esta formulación de problemas, ¿no?, hay bibliografías en las cuales nos dice que, o toma el nombre, ¿no?, de contextualización. Y para poder realizar de forma exitosa, ¿no?, se debe tomar en consideración diferentes aspectos, tales como realmente ver esta parte de la estructura del planteamiento del problema, identificar cada una de sus partes, ¿no?, como estructuras, y además tener presente de que esto es muy importante para continuar, ¿no?, con el trabajo de investigación. Bien, aquí vamos a ver también lo que se refiere a la formulación de preguntas estructuradas, ¿no? Hay una lectura muy interesante que ustedes van a tener que revisar justamente del seminario, en la cual estableciendo este método PICO me va a permitir formular la pregunta de investigación. Teniendo presente aquí que este método nos va a ayudar a definir el alcance de la pregunta y a conducir básicamente a la búsqueda bibliográfica, ¿no?, facilitando luego la elección de cuál es el estudio más adecuado. Tenemos aquí un aspecto muy importante en la cual
en la cual esta búsqueda de la revisión bibliográfica o la búsqueda de evidencias van a requerir entonces una adecuada formulación de la pregunta de investigación, ¿no? Y sobre todo esta búsqueda bibliográfica basada en evidencias, ¿no? En el campo de salud hablamos de la búsqueda de evidencias, ¿no? De evidencias en cual tenemos la información, establecida la información, la literatura, en la cual nos va a facilitar, nos va a ayudar para poder alcanzar con el propósito de la investigación. Entonces, este método que les comentaba sobre el método PICO, sobre todo en la práctica basada en evidencias, pues en la lectura lo van a leer mucho más, con más exactitud. Propone que aquí todos los problemas que se derivan de problemas clínicos, de problemas en cuanto a ensayos, que surgen durante toda la práctica, ¿no? La práctica de la labor médica, sobre todo asistencial, o también en cuanto a la búsqueda de la respuesta, la búsqueda de nuevos conocimientos en cuanto a la asistencia de enseñanza o a la referido siempre a lo que corresponde a la investigación, ¿no? Es aquí que se necesita de cierta estrategia, ¿no? Estrategias, por eso es un método, la búsqueda de estrategias en las cuales nos pueda ayudar a hacer esta revisión, ¿no? Y por lo tanto, eh, eh, estructurar esta formulación del problema. Hay 4 componentes muy importantes que debemos identificar, por eso eh, escribe PICO, ¿no? P-I-C-O, PICO. Cada una va a representar las partes, ¿no? De esta, tener presente para la formulación de este problema. P, paciente, claro, I de intervención, C de comparación y O, que deriva de outcome, resultados. Dentro de la práctica basada en evidencia, entonces estos 4 componentes son los elementos esenciales, los elementos importantes o fundamentales en la cual se tiene que construir la pregunta de investigación. ¿Para qué? Para formular o para realizar decir, la búsqueda bibliográfica de evidencia. Claro, si no tenemos bien elaborada ese planteamiento de esa formulación de problemas, no vamos a poder continuar, como les dije hace un momento, con la búsqueda inclusive de la información. Entonces, esta estrategia PICO puede ser utilizada para construir esta pregunta de investigación. En la parte clínica, ¿no? Es muy importante porque nos va a servir posiblemente para poder hacer la revisión, ver sobre todo para evaluar la gestión de los recursos tanto humanos como materiales, como esto es lo que corresponde al campo clínico, ¿no? Al campo clínico, al campo de salud, inclusive hemos visto también que se refiere al campo de la educación, ¿no? En cuanto a la enseñanza, etc. Entonces la pregunta de investigación si está bien formulada, si está bien redactada, si es concreta, clara, sencilla, nos va a permitir prácticamente dar solución a este problema de investigación, ¿no? Dar solución a ese aspecto clínico de investigación, ¿no? De la evidencia.
en práctica basada en evidencia, en el campo clínico sobre todo. Entonces, me va a permitir entonces, describiendo estos componentes de pico, revisando, eh, plantear esta formulación de problema. ¿Cómo hacer la pregunta? Bueno, ya parte hemos desarrollado en esta sesión. Hacemos un resumen de esta formulado preferentemente en forma interrogativa, redactada de forma sencilla, debe tener la relación, ¿no? Debe explicar la relación entre las variables, la relación con la unidad de análisis, deben ser factibles para poder medir, debe estar limitada con espacio y tiempo. Por ejemplo, dice cuáles son los factores socioculturales asociados al embarazo adolescente en la provincia de Huánuco de 2018. Bien. Tenemos aquí la pregunta interrogativa, tenemos el pronombre, el verbo, las variables, estamos viendo acá factores socioculturales asociados, relacionados, bueno, al embarazo adolescente. ¿No? El espacio, ¿no? El espacio, la provincia de Huánuco y el tiempo. ¿Se dan cuenta? Esta estructura para la formulación de problemas con los componentes que hacen el momento hemos visto, ¿no? O la estructura en sí. Debe ser coherente con el título, también lo mencioné. No hay que utilizar términos valorativos como es mejor, ¿no? Es mejor que el otro. Es más, también en muchas bibliografías se especifican que el verbo relacional, en este caso cuando son, por ejemplo, como que recién vamos a trabajar, pues elaboramos para esta formulación de problema en el proyecto de investigación, entonces por lo tanto debe ir en tiempo futuro, porque es una pregunta que se someterá a la investigación. Acá tenemos más ejemplos de formulación del problema. ¿Cuáles son los factores asociados a la realización de prueba de Papa Nicolau en mujeres entre 18 a 65 años privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios de 2017? ¿Bien? Aquí ya tenemos formulado el problema de investigación. Vamos a ver si tiene todos los componentes, todo lo que refiere a la estructura que va a tener la pregunta de investigación. Primero, sabemos que es un enunciado, ok. Está con los signos de interrogación al inicio y al final, ok. Tiene el pronombre, cuáles, el verbo, son, el verbo ser estar, son. Además, tiene el final. A ver, bien, vamos a ver. Tiene las variables. ¿Cuáles son las variables? Bien, factores, los factores. Factores asociados a la realización de la prueba de Papa Nicolau. Factores asociados a la realización de prueba de Papa Nicolau. Bien, factores asociados a la realización de Papa Nicolau. Bien, unidad de análisis. Mujeres, ¿sí? Mujeres, entre los 18 a 65 años. ¿Qué más nos dicen? Que estas mujeres son privadas de la libertad, un complemento de esta unidad de análisis. ¿Okay? El espacio, establecimientos penitenciarios de Perú y el tiempo. ¿No? Está, todos los componentes
de la estructura de la formulación de preguntas. Segundo ejemplo. ¿Cuáles son los cambios en el estilo de vida de pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital Nacional de Mayo 2018? ¿Sí? Tenemos otro problema de investigación. ¿Sí? Igual, iniciado con signo de interrogación al inicio y cierra con el signo de interrogación igual. Tenemos unos pronombres, cuáles, y luego son, más, las variables, cambios en el estilo de vida, cambios en el estilo de vida, ¿sí? Estilo de vida, ¿no? Estilo de vida la variable, ¿sí? Estilo de vida, la unidad de análisis, pacientes, ¿sí? Pacientes diagnosticados, la otra variable sería aquí la presencia de pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Pacientes con, bueno, complemento también. Complemento de la unidad de análisis. Bien, entonces acá tenemos la variable estilos de vida. ¿Sí? Estilos de vida. ¿Qué más? Bien, el espacio, el Hospital Nacional de Mayo y el tiempo, 2018. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos que identificar el problema solamente, las variables para poder realizar la formación. ¿Bien? Tercero, ¿cuál es el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en medidas de seguridad en internos de medicina al inicio de sus prácticas preprofesionales en el Hospital Hipólito Unanue 2018? ¿Okay? ¿Está en inicial interrogativo? Sí. Está en signo de interrogación. Tenemos el nombre, igual, es el verbo. Bien. Ahora que tenemos que identificar la variable o variables de estudio. ¿Cuántas variables de estudio hay? Bien. 3. Conocimiento, actitudes y prácticas. ¿Sí? En bioseguridad, ¿no? En medidas de bioseguridad. ¿Sí? Okay. La unidad de análisis internos, los internos de medicina. Complemento de esto al inicio de su práctica preprofesional. El espacio. ¿Sí? En el Hospital Hipólito Unanue y el tiempo 2018. ¿Sí? ¿Sí? Acá tenemos varios ejemplos en los cuales me dice error. Está mal planteados, mal elaborados. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, vamos a ver. Nos ponen ahí, está muy bien, están los signos de interrogación. Ok. Nos dice, ¿cuál es la situación de la medicina alternativa y complementaria en la ciudad de Lima? Vamos. Pronombre, ¿cuál? Verbo, es. A ver, ¿dónde está la variable? Situación de la medicina alternativa. Puede ser cuál es la situación de medicina alternativa como la medicina alternativa y complementaria. Bien. ¿Qué más? Está el espacio. Muy bien. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué faltaría? La unidad de análisis y además el tiempo, ¿no? El tiempo. ¿Okay? Lo siguiente. ¿Cuáles son los factores asociados al incumplimiento del tratamiento de tuberculosis? También estamos en una interrogación. Tenemos otro nombre, el verbo. Factores asociados.
factores asociados al incumplimiento de tratamiento de tuberculosis. Los verbos son factores asociados. Ahora, ¿qué nos falta? La unidad de análisis. Muy bien. ¿Qué más? El espacio y el tiempo. Y 3 nos falta. Por eso es error. ¿Cuál es la frecuencia de impacto en los seres humanos que viven expuestos a arsénico? ¿Qué nos falta? Muy amplia, ¿no? Esta pregunta, ¿no? Falta espacio, falta tiempo. ¿Cuáles son los agentes etiológicos responsables de las neumonías adquiridas en la comunidad NA en niños menores? Comunidad NA, tenemos aquí el espacio de la comunidad visitaría del año. ¿Por qué? Tenemos también la unidad de análisis. Bien, entonces de esta manera podemos seguir evaluando, ¿no? Si nuestra pregunta de investigación está bien estructurada. Si está bien estructurada, no vamos a tener problemas. ¿Cuándo? Cuando elaboremos los objetivos de investigación. ¿Bien? Bien, con eso hemos concluido lo que corresponde a la formulación del problema, ¿no? Es sencillo, pero muy importante, porque si no, no podemos proseguir con la investigación si no se ha formulado debidamente, ¿no? Y teniendo en cuenta todas las partes que corresponden. Bien, ahora sí, esta siguiente parte que vamos a realizar hoy día se trata sobre las referencias bibliográficas, ¿sí? Que debemos tener presente para poder escribir estas referencias bibliográficas. Debemos revisar este manual, ¿no? Para redactar el planteamiento para plantear el proyecto de investigación y la tesis. Además, debemos de tener presente que para el campo de la salud, una de las normas que se utilizan, ¿no? Para ver todo esto son las normas Vancouver. Todo investigador o todas las personas que realizan trabajos de investigación, ya sea para elaborar un proyecto de investigación, realizar una tesis, realizar un artículo científico, debe tener presente las normas de Vancouver o estilos de Vancouver, que tienen que ver con parte con la redacción de estos documentos, como también para incluir acá las referencias, ¿no? Las referencias bibliográficas en las cuales tenemos que colocar de forma ordenada, de forma adecuada, por eso se dice que son reglas establecidas para poder unificar criterios, ¿no? Para poder uniformizar al momento de preparar estos manuscritos, estos documentos y poderlos vincular. ¿Por qué estilos Vancouver? ¿No? Hay varios estilos, el estilo Zappa, el estilo Vancouver, el estilo cada una va vinculado a la disciplina, ¿no? A una disciplina, por ejemplo, el Vancouver a las ciencias de la salud. Por lo tanto, debemos tener presente para colocar, por ejemplo, las citas, ¿no? Para referirnos a las citas durante el texto o el contenido del trabajo o del artículo científico, o para incluir estas referencias al final de la investigación o al final del artículo,
pero teniendo presente las normas Vancouver, ¿no? Seguir estas reglas. Entonces es importante hacer un buen uso, un uso responsable de, de todo lo que recogemos, ¿no? De todo lo que recogemos como parte de información de esa búsqueda bibliográfica. Uso responsable mediante casualmente estas normas Vancouver, ¿por qué responsable? Porque tenemos que ver aquí dos aspectos bastante importantes, que es el aspecto ético y el aspecto legal de la información, ¿no? De esa información que utilizamos como parte o para incluirlo dentro de nuestro trabajo de investigación. Entonces, cuando se elabora un trabajo académico, es importante, ¿no? Nos dice que debemos hacer búsqueda de antecedentes, búsqueda de un marco teórico, de teorías que fundamenten nuestra investigación, etcétera. Eso ya está publicado, ¿no? Entonces, este tiene un autor, tiene una fecha de publicación, entonces debemos respetar, desde su parte de ética, respetar y colocar la autoría, porque no es de nosotros. Nosotros hemos tomado esa información para justificar nuestro trabajo y de la cual nos va a servir de base para realizar nuestros estudios. Entonces, al incluir estas referencias bibliográficas, vamos a identificar aquí, o al incluir las citas, vamos a identificar estas ideas en la cual otros autores lo han referido en sus trabajos de investigación. Entonces han sido tomados de otros autores. Y si además empleamos un estilo de citas ya normado, ya establecido, nos va a favorecer bastante para poder también elaborar nuestras fuentes, ¿no? Nuestras fuentes al final de nuestro trabajo. Y es muy importante también para que otros autores o otros investigadores también les pueda servir, ¿no? De información, si es que nosotros lo referimos siguiendo estas normas. ¿Sí? Hay citas textuales, hay citas parafraseadas, y sobre todo en nuestro trabajo de investigación debemos utilizar bastante las citas parafraseadas, es decir, claro, si son ideas de otros autores, pero nosotros podemos con nuestras propias palabras, sin modificar el sentido o la intención que ha tenido el autor para poder colocarlo como parte de su trabajo de investigación. Aquí debemos tener bastante cuidado, ¿no? de citar, ¿no? De citar. Debemos trabajar de la mano con este manual, ¿no? Con este manual donde tiene referido a la forma de redactar estas referencias, la forma de cómo citar. Hemos visto parte del texto en la sesión anterior, cómo están, ¿no? Las citas están referidas con unos números que automáticamente nos va a llevar a la referencia bibliográfica cuando revisamos al final del trabajo de investigación. Estos números tienen que ser consecutivos, la forma como va apareciendo en tu trabajo de investigación, y de esa forma no tiene un orden alfabético al final de la investigación hacia la referencia, no hay un orden alfabético, más bien hay un orden en cuanto al número de aparición o la forma de cómo va apareciendo estos autores en todo el contenido de tu trabajo. ¿Sí? Estas referencias bibliográficas que siguen una sucesión numérica
corresponde al orden entonces de citas en el texto, ¿no? Dependiendo sobre todo de las normas, ¿no? Sobre todo las normas del estilo Vancouver, que es un poco distinto a las normas APA, ¿no? Que es utilizado para las ciencias sociales. Bien, eh, estas, la forma de preparar, ¿no? Para poder publicar, sobre todo que están en trabajos relacionados con temas de la salud. En términos prácticos, entonces, las normas Vancouver van a ser un conjunto de normas establecidas para poder realizar las publicaciones, sobre todo en revistas biomédicas, y que estas redacciones sean, o estas referencias, de aplicaciones de referencias, sean uniformes, y así puede garantizar la conformidad de tales revistas que correspondan a los criterios compartidos por lectores e investigadores en el campo de la ciencia de la salud. Es más, es importante porque sobre todo estas revistas indexadas, ¿no? En la cual uno puede publicar los trabajos de investigación, es importante tener presente esta redacción porque si no, teniendo presente estas reglas, si no van a ser rechazadas, ¿no? Van a ser rechazadas porque prácticamente no sirve, no sigue eh, con tener mucho cuidado en colocar, ¿no? Los autores de esos estudios que uno ha ido realizando. Es más, hay unos que más adelante también vamos a ver sobre un programa de Turnitin, que si nuestro trabajo no está bien referenciado, bien citado, siguiendo esas normas Vancouver, automáticamente el Turnitin se va a elevar en cuanto a porcentajes de similitud. Quiere decir que cuánto tiene de igual nuestro trabajo con otro trabajo de investigación, si es que no sabemos citar apropiadamente, ¿no? Entonces puede referirse como que estamos haciendo una copia, ¿no? Cuando no se dice copia, ahora se dice similitud. Debemos minimizar esa similitud porque estamos parafraseando. Si es que también minimizamos, si es que también utilizamos bien las citas, y en la parte de referencias bibliográficas también lo redactamos siguiendo estas normas. Bien, hay diferentes aspectos que se tienen que tener, ahí les ponen un link, un material para que ustedes puedan revisar el manual en sí y tener presente casualmente de qué manera se tiene que escribir o redactar estas referencias, si se trata de un libro, si se trata de un volumen de una revista o capítulos de un libro, alguna monografías, si se trata de tesis, artículos de revistas, y estos artículos de revistas en cuanto a ver aquí el título del artículo, el año, el volumen, el número, la página donde se va a tomar presente, donde se encuentra el tema o la referencia del tema, ¿no? Para que sea extraído, cómo van, ¿no? Redactados aquí los nombre, si encontramos un nombre o más de los autores, ¿no? Si se trata de comunicaciones y ponencias, si se trata de actas de congreso, recursos utilizados ahora, bueno, que estamos más al alcance de esta vía, este recurso de internet. Vamos a compilar, vamos a extraer bastante información
de recursos tanto también de artículos de revistas, de libros igualmente, ¿no? Y tiene la diferente forma de presentar a diferencia de lo que encontramos en físico, ¿no? Si es vía virtual, vía internet, también tiene una forma de presentación. Si se trata de los sitios web, ¿no? De qué sitio, ¿no? se está recogiendo esa información. Prácticamente tenemos estas citas que vuelvo a incidir la forma como es que se presenta dentro del texto, cómo es que debemos colocar ese número, ¿no? Con números arábicos. Podemos colocar números arábicos entre paréntesis o también números arábicos sin paréntesis, pero todo el texto debe tener la misma forma de presentación. Bien, en hacer uso de estos números, como les estoy diciendo, eh, tiene que ver mucho con el autor, o sea, el investigador en cual coloque en la parte como supraíndice o subíndice, o superíndice o subíndice, pero la misma manera tiene que estar ubicado en todo el texto, ¿no? Para que puedan, o entre paréntesis, como les acabo de comentar. Y es de esta misma forma, si yo revisara, ¿no? el texto en general con estos números, me va a indicar de que el número se va a encontrar ese mismo autor, ¿no? Que está referido en ese número, porque solamente vamos a colocar el número, va a estar al final en la referencia bibliográfica, ¿sí? Y si yo buscara esa referencia bibliográfica, pues se supone que las tengo que encontrar. Y si es más, si es vía de internet, es mucho más fácil si está bien, bien escrito, ¿no? Esta referencia para hacer la búsqueda vía virtual. Jóvenes, entonces con ejercicios prácticos, con la realización misma de su trabajo de investigación, va a requerir entonces que revisen más exhaustivamente estas reglas o estas normas de estilo cuantitativo. Nos quedamos aquí hasta una próxima sesión. Gracias.